Como cualquier persona que vea programas de crímenes reales o legales te dirá, el tribunal puede ser un lugar lleno de drama, desde tensos interrogatorios cruzados hasta revelaciones impactantes e incluso arrebatos. Mucho puede suceder en una sala de audiencias. Pero no hay nada tan dramático como que alguien sea asesinado en un tribunal. Sí, asesinado. Por escalofriante que suene, ha ocurrido varias veces en el pasado. ¿Qué hicieron estas personas para merecer este destino? Descúbrelo mientras te llevamos a través de los 5 convictos que fueron asesinados en la corte. Klaus Grabowski. Antes de encontrar su fin en un tribunal, Klaus Grabowski ya tenía una larga historia, como alguien que daña a los niños, especialmente las niñas pequeñas. Vivió en Alemania toda su vida y era conocido por la policía como un abusador en serie. En 1973 fue detenido por estrangular a una niña de 6 años, pero sorprendentemente solo recibió libertad condicional por ello. Ahora, se podría pensar alguien que escapó de la cárcel la primera vez tendría un mejor comportamiento, pero este no fue el caso con Grabowski. En cambio, solo unos pocos años más tarde, fue detenido de nuevo por dañar a los niños, y las víctimas eran solo 9 años de edad. Sí, han oído bien, no fue a un niño al que hizo daño, sino a 2. Y mientras Grabowski podría haber conseguido un tratamiento bastante ligero de la corte inicialmente, esta vez no iba a ser tan fácil. Se enfrentaba a tiempo de cárcel, pero optó por someterse a la castración química, por lo que no sería capaz de hacer daño a más niños. Al elegir esto, pudo escapar de la cárcel y todo parecía ir bien. Pero no fue así. Bien, pero no lo era. Desconocido para todos, Grabowski estaba tomando en secreto medicamentos para revertir los efectos de la castración química. Así que no solo no estaba en la cárcel, pero también era todavía interesado y capaz de hacer daño a los niños. Para empeorar las cosas, estaba a punto de cometer tal vez su crimen más horripilante que llevaría a uno de los más infames crímenes de la historia, que llevaría a uno de los enfrentamientos más infames de todos los tiempos. Ahora, la mujer en el centro de todo este asunto era Marianne Bachmeier. Nacida el 3 de junio de 1950, Marianne tuvo una vida muy dura en Alemania Occidental, con un padre violento que bebía mucho y una madre que la echó de casa cuando era una adolescente. A los 16 años tuvo su primer hijo, que tuvo que dar en adopción. Concibió un segundo hijo a los 18, y tras ser agredida poco antes de dar a luz, también lo dio en adopción. Luego, el 14 de noviembre de 1972, dio a luz a su tercera y última hija, una niña llamada Anna Bachmeier. Ella tenía 23 años, y el padre no estaba involucrado en su vida ni en la de su hija, así que crió a Anna sola. Trabajaba de camarera para mantener a Anna, pero las cosas no eran muy estables. Su trabajo en el bar la mantenía alejada durante muchas horas, y algunos amigos dicen que Marianne trataba a Anna más como a una adulta que como a una niña. Adulta que a una niña. Anna se ocupaba mucho de sí misma, y a veces dormía en el bar donde trabajaba su madre. En el que trabajaba su madre. Por desgracia, las cosas estaban a punto de empeorar. Todo empezó la mañana del 5 de mayo de 1980, cuando madre e hija se pelearon justo antes de que Anna tuviera que ir a la escuela. Como se imaginarán, la niña de 7 años estaba muy molesta y decidió que no quería ir a la escuela ese día. Justo cuando se iba, fingiendo ir a la escuela, un vecino de su complejo de apartamentos le ofreció quedarse en su apartamento y jugar con sus gatos. Con sus gatos. El vecino no era otro que Klaus Grabowski. Una vez que Anna estuvo en el apartamento de Grabowski, este la agredió durante horas, y por si fuera poco, la estranguló con un cuchillo. La estranguló con las medias de su prometida. Con solo 7 años de edad, su vida había llegado a un final espantoso y violento. Pero Grabowski no había terminado. Ató a Anna y puso su cuerpo en una caja. Como trabajaba de carnicero, tenía experiencia en empaquetar cadáveres, y ahora para encubrir sus horribles actos. Una vez que Anna estaba en la caja, fue a la orilla del canal local, enterró la caja en una tumba poco profunda, y se fue a casa. Un alivio en toda esta historia es que Grabowski no se salió con la suya. Recuerde que él estranguló a Anna con las medias de su prometido. Bueno, cuando su prometida llegó a casa, se dio cuenta de lo que él había hecho e inmediatamente llamó a la policía. Una vez que las autoridades llegaron a la orilla del canal, encontraron el cuerpo de Anna e inmediatamente arrestaron a Grabowski. Como he dicho, ya era conocido como alguien que se aprovecha de los niños, pero esto era otro nivel de criminal. Fue acusado de secuestro, asalto y asesinato. Este tipo de acusaciones podría atraer a muchos años de prisión, pero como la historia nos diría, Grabowski no viviría lo suficiente para ser condenado. El juicio comenzó el 3 de marzo de 1981, y Grabowski inmediatamente comenzó a tratar de culpar a la niña que asesinó.
Afirma que la niña de 7 años trató de seducirlo y que después del ataque, ella exigió dinero de él y amenazó con decirle a su madre, si no se lo dio así, no se lo daba. Grabowski afirmó que entonces la mató para evitar ser extorsionado. Como cualquiera podría imaginar, esto no le sentó nada bien a Marianne. Este hombre había asaltado y asesinado a su hija, y ahora estaba culpando a la niña por toda la situación. Por lo tanto, decidió tomar el asunto en sus propias manos. El 6 de marzo de 1981, llegó a la sala del tribunal para lo que parecía una audiencia normal. Pero lo que otros no sabían era que Marianne tenía una pistola Beretta 70 calibre 22 en su abrigo. Beretta 70 en su abrigo. En cuanto vio a Grabowski, su plan se puso en marcha. Sacó y le disparó 7 veces. 6 de los disparos le dieron, y murió casi al instante. Cuando vea el clip de los disparos, usted puede notar que Marianne es básicamente sin emociones mientras le dispara. Incluso cuando otros entran para detenerla, su rostro apenas cambia. Era una mujer con una misión. Marianne también mostró cero remordimiento por matar a Grabowski, y en su declaración oficial escribió: «Lo hice por ti, Ana, con 7 corazones por los 7 años de vida de su hija. Años que vivió su hija». Marianne fue finalmente declarada culpable de homicidio involuntario y condenada a 6 años de cárcel, pero solo cumplió 3. Murió de cáncer de páncreas en 1996 y está enterrada junto a su hija. Su hija. En cuanto a Grabowski, ha pasado a la historia no solo como un horrible abusador de menores, sino como un hombre que fue eliminado en los tribunales por una madre apasionada. Xiale Angilau, ahora, no me malinterpretes, que un criminal sea asesinado en un tribunal es suficientemente impactante. Pero imagina a un criminal siendo asesinado en un tribunal porque intentaba atacar a alguien, mientras estaba siendo juzgado por crímenes violentos previos. La cosa es que no necesitas imaginarlo, porque esto es exactamente lo que le sucedió a Xiale Angilau. Un poco de contexto sobre Angilau. No se sabe mucho sobre sus primeros años, pero sabemos que era miembro de la pandilla Tongan Crips. Esta pandilla es bastante prolífica en sus actividades. Está compuesta principalmente por personas de las islas del Pacífico y opera en varios estados de UU, así como en Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Con tanta presencia internacional, puedes apostar a que la pandilla tiene un extenso historial delictivo. Entre otras cosas terribles, se le ha relacionado con la venta de drogas, secuestros, fraude bancario, extorsión e incendios provocados. Dado que Angilau estaba involucrado con la pandilla, probablemente participó en algunas de estas, actividades no tan legales. Lo que lo llevó al tribunal donde eventualmente encontró la muerte fue una acusación de racketeering de 29 cargos contra 17 personas involucradas en la pandilla, incluido el entonces joven de 25 años. Racketeering básicamente significa crimen organizado, y según la prensa, la pandilla había estado involucrada en asaltos, armas y robos. También se había declarado culpable de obstrucción a la justicia y desobediencia a la orden de la policía en 2007, y estaba cumpliendo una condena de 15 años en prisión. Luego, en 2014, él y sus compañeros de pandilla fueron acusados de sus crímenes. Lo interesante de este caso es que la única razón por la que Angilau murió fue porque A estaba siendo juzgado en un nuevo tribunal que se había inaugurado la semana anterior y B no hubo una comunicación efectiva entre el juez y los alguaciles asignados a su audiencia. Al menos, eso es lo que dice el FBI. Verás, los convictos que comparecen en el tribunal suelen estar esposados, para que no intenten atacar a nadie y terminen muriendo. Y a los alguaciles asignados a las comparecencias en el tribunal, generalmente se les informa si el acusado está esposado. En la situación de Angilau, algunos de los alguaciles no sabían que no estaba esposado porque no había mantelitos en la mesa en el nuevo tribunal. Y como algunos de los alguaciles no sabían que no estaba esposado, Angilau pudo llevar a cabo su atrevido plan. El lunes 21 de abril de 2014, Angilau estaba en la sala del tribunal mientras un testigo no identificado era llevado para declarar. Según documentos judiciales, el testigo iba a discutir el proceso de iniciación de la pandilla. Además del testigo, había alguaciles judiciales, abogados y observadores, como Perry Cardwell, cuya madre había sido golpeada durante un robo de la pandilla unos años antes. Cuando el testigo subió al estrado, Angilau, que no estaba esposado, tomó un bolígrafo de la mesa en la que estaba sentado y se abalanzó sobre el testigo. Estaba tan decidido que saltó sobre el estrado para atacar al hombre que testificaba, mientras un alguacil de la corte gritaba: «¡Suelta el bolígrafo! ¡Suelta el bolígrafo de tu mano!». El testigo huyó de él, y varias personas en la corte se apresuraron a detenerlo.
Pero este intento de asalto, o asesinato, como lo veas, fue detenido rápidamente por un alguacil que disparó a Angilau 4 veces. Sufrió heridas en el pecho y fue llevado rápidamente al hospital, donde finalmente falleció. Y en cuanto al testigo que intentó atacar con el bolígrafo, sobrevivió sin lesiones. El alguacil de la corte tampoco fue públicamente nombrado ni acusado de ningún delito por sus acciones. Pero eso no fue el fin del caso. La familia de Angilau presentó una demanda por muerte injusta contra el alguacil y el servicio de alguaciles de EEUU. Sostenían que el alguacil había usado fuerza excesiva durante el incidente. Como dije, el alguacil le disparó 4 veces en total, y la familia sentía que era demasiado. El caso fue noticia a nivel nacional, y en 2018, un juez permitió que se hiciera público el video del tiroteo después de 4 años. Así es, aunque el tiroteo ocurrió en 2014, el video no se había hecho público. Esto se debió a que el Departamento de Justicia de EU estaba preocupado de que la pandilla Tongan Crips intentara tomar represalias si se difundía el metraje de la muerte de uno de sus miembros. Pero en este punto se consideró en interés del acceso público a los registros judiciales. Y según el abogado de la familia, Robert Sykes, esos últimos 3 disparos fueron después de que ya había sido herido una vez en el suelo y en la espalda. Y ese es el problema que tengo con este caso. No había necesidad de usar la fuerza. Pero el juez Dowdell no estuvo de acuerdo con esto y desestimó el caso, diciendo que Angilau iba a atacar al testigo y que había que detenerlo con solo segundos de margen. Angilau estaba bajo custodia, pero básicamente había escapado del control durante esos segundos en los que estaba ejecutando su plan para agredir a los testigos. Su ataque fue detenido por los disparos que Jane Doe disparó rápidamente en menos de 1 segundo y medio. Desde esta decisión, la familia optó por no apelar y el caso se ha calmado bastante. Pero la pandilla Tongan Crips sigue operando y el video sigue siendo infame en internet. David Paradiso. Imagina por un momento que estás siendo juzgado. Te enfrentas a años de prisión y tu vida está patas arriba. ¿Cómo sales de esta situación? Lo más probable es que hagas todo lo posible para caer bien al juez. Serías educado y cooperativo e intentarías que tanto el juez como el jurado te compadezcan. No deberías atacar al juez e intentar hacerle daño. Un dato curioso. Generalmente eso no termina bien. Lamentablemente, nuestro tercer caso, David Paradiso, no recibió el memo. A pesar de estar siendo juzgado por asesinato, llevó a cabo un extraño ataque en la sala del tribunal que terminó en desastre. Antes de alcanzar la infamia por su comportamiento en el tribunal, Paradiso se metió en problemas con la ley por presuntamente matar a su novia, Eileen Pelt, en diciembre de 2006. Llevaban saliendo solo unas semanas y estaban en el asiento trasero de un automóvil conducido por la madre de Paradiso, Debra. Aunque ella ha dicho que no escuchó ninguna discusión previa, David apuñaló a su novia en el cuello, matándola. Les dijo a los fiscales que estaba convencido de que ella lo mataría si no la mataba primero, por alguna razón. ¿Y qué haces cuando matas a tu novia en el automóvil de tu madre? Si eres David Paradiso, la obligas a conducirte desde Lodi, California, hasta 15 millas de distancia en el condado de Amador, donde abandonas su cuerpo cerca de una carretera. ¿Te parece desequilibrado? Bueno, los abogados de Paradiso pensaron lo mismo y argumentaron que estaba bajo los efectos de la metanfetamina cuando lo hizo. Eventualmente, por supuesto, fue arrestado y acusado de asesinato. Fue durante su juicio en 2009 que las cosas tomaron un giro aún más extraño. Ahora, es importante que explique los sucesos previos al juicio. ¿Recuerdas a Debra, la madre de Paradiso, a quien obligó a llevarlo a Amador? Estaba muy preocupada por su estado mental en las semanas previas a su comparecencia ante el tribunal. Creo que estaba sufriendo un colapso. Lo vi en sus ojos, dijo. También estaba convencida de que tenía algún tipo de arma y lo informó a las autoridades. Registraron su celda y no encontraron armas, por lo que esta preocupación fue desestimada. Débora Paradiso dice que esto contribuyó a los trágicos eventos que ocurrirían poco después, diciendo, si lo hubieran escuchado, esto no habría sucedido. ¿Y qué sucedió? En marzo de 2009, Paradiso fue llamado al estrado para testificar sobre el asesinato de su novia. En esta ocasión, dio un relato diferente al de sus afirmaciones anteriores de que él iba a matarlo. Ahora decía que sí la mató y que ella merecía morir, lo cual también difería de lo que había dicho el día anterior. Esta audiencia estaba siendo presidida por la jueza de la Corte Superior del Condado de San Joaquín, Cinda Fox, y llamó a un receso después de que Débora salió llorando de la sala del tribunal. También había estado gritando que a su hijo no se le debería poner en el estrado debido a su estado mental, y esto causó una interrupción. Cuando todos salían para el receso, Paradiso se acercó por detrás de la jueza y la atacó.
usando un instrumento cortante desconocido, apuñaló a la jueza varias veces y también la golpeó repetidamente. Varios alguaciles intentaron intervenir, pero fue el detective de Lodi, Eric Bradley, quien sacó su arma y disparó a Paradiso. La jueza Fox fue sacada de la sala del tribunal en una camilla, y a pesar del ataque, se recuperó por completo. Sin embargo, David Paradiso murió a causa de las heridas de bala. Su madre y su hermano, Deborah y Aaron Paradiso, quedaron devastados por la noticia y reiteraron que el incidente podría haberse evitado si las autoridades hubieran actuado de manera diferente. En una entrevista, Aaron Paradiso dijo que su hermano no estaba bajo el efecto de drogas, sino que sufría esquizofrenia paranoide. Informamos todos los problemas mentales. Estaban todos documentados. Le dijo a su abogado que no quería testificar. Bueno, ahora está todo terminado, ¿verdad?, dijo. Ten en cuenta que apenas 20 minutos antes de que David Paradiso testificara, el tribunal escuchó el testimonio del sargento del alguacil del condado de San Joaquín, Frank Bush. Bush testificaba sobre otro incidente en el que Paradiso tuvo problemas con la ley en 2005. Cuando el sargento fue llamado a un hospital local, estaba causando disturbios y armando un escándalo, con afirmaciones delirantes de que la gente estaba en su contra. No hace falta decir que la salud mental de David Paradiso estaba hecha a pedazos mucho antes de que se convirtiera en asesino. Su madre tenía sentimientos similares y expresó frustración por cómo trataron a su hijo todas las personas involucradas en el caso. Poco después de que lo mataron, dijo, se levantó, intentó apuñalar a la jueza, la apuñaló, le dispararon en la cabeza y lo mataron. ¿No creían que estaba loco? ¿Ahora creen que está loco? ¿Qué demonios se necesita? Pero curiosamente, también dijo que David podría haber atacado a la jueza porque quería que lo mataran. Había estado sufriendo un colapso, y ella piensa que provocar a las autoridades para que le dispararan podría haber sido su salida. La historia de David Paradiso es verdaderamente trágica en todos los sentidos. Primero, estaba su novia, que fue asesinada por alguien en quien confiaba y abandonada en el costado de una carretera. La jueza Fox también resultó herida mientras hacía su trabajo. Y luego está David mismo, que parecía tener problemas de salud mental mucho antes de convertirse en asesino. Su hermano y su madre están convencidos de que había estado en un pobre estado mental en las semanas previas al ataque y que sus acciones eran un grito de auxilio. Algunos están convencidos de que si se hubiera tomado la salud mental más en serio, esta muerte ahora famosa no habría ocurrido en primer lugar. Otros no están de acuerdo y piensan que David era simplemente una persona violenta en todos los aspectos. Slobodan Praljak. Ahora, todos en nuestra lista hasta ahora fueron personas asesinadas en la corte por alguien más, pero este caso es un poco diferente. Slobodan Praljak no fue asesinado por un tribunal militar o por la madre de una víctima, sino que se quitó la vida en 2017 durante su sentencia. ¿Por qué Praljak estaba siendo juzgado en primer lugar y por qué recurrió a quitarse la vida? Vamos a verlo. Slobodan Praljak era un bosnio-croata nacido en 1945 en Yugoslavia y al principio llevó una vida bastante normal. Fue a la universidad, se convirtió en profesor y gestionó una tienda de electrónica. Su vida era bastante común hasta la Guerra de Independencia de Croacia en 1991. Se unió a las Fuerzas Armadas croatas y eventualmente ascendió al rango de general, siendo una figura importante durante la guerra. El problema fue que no solo lideraba tropas, sino que presuntamente las lideraba para cometer crímenes de guerra. Por ejemplo, se descubrió que las tropas atacaron lugares de culto, saquearon edificios y agredieron a personas. También estuvo a cargo del infame campo de Dretelj, donde los hombres bosníacos sufrieron abusos y maltratos. La guerra llegó a su fin en 1995. Regresó a la vida como empresario y le fue bastante bien. Fundó una empresa de producción y una tabacalera, y escribió nada menos que 25 libros. Parecía que la vida de Praljak estaba completamente de vuelta en su rumbo. Pero no lo estaba. A principios de la década de 2000, él, junto con otras 5 personas, fue acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, TPI-IGA. Se entregó a las autoridades y fue acusado. Algunos de sus cargos incluían violaciones graves de las convenciones de Ginebra, violaciones de las leyes o costumbres de la guerra y crímenes contra la humanidad. No eran cargos ligeros en absoluto, y provenían principalmente del hecho de que era un alto funcionario durante la guerra. Muchas de las atrocidades fueron cometidas por sus tropas, y se dijo que él ordenó a los soldados que hicieran estas cosas, o al menos sabía que estaban ocurriendo. Hablando de saber, el TPI alegó que sabía de algunos de los crímenes de guerra que se iban a cometer antes de que ocurrieran, pero no hizo nada para detenerlos.
El juicio comenzó el 26 de abril de 2006 y duró aproximadamente 7 años. El 29 de mayo de 2013 fue declarado culpable de sus cargos y condenado a 7 años de prisión. Argumentando su inocencia, Praljak apeló la decisión y el 29 de noviembre de 2017, un tribunal en La Haya confirmó algunas partes de su sentencia. Fue absuelto de algunos de sus crímenes, pero el juez decidió que su sentencia de 20 años seguiría en pie. Curiosamente, ya había cumplido aproximadamente 13 años en prisión, por lo que le quedaban 7 años, tras los cuales habría sido liberado. Pero Praljak no lo aceptó. Después de que el juez anunciara la decisión, declaró ante la corte: «Slobodan Praljak no es un criminal de guerra. Rechazo la sentencia del tribunal». Como si eso no fuera lo suficientemente interesante, bebió de una pequeña botella marrón que llevaba consigo y dijo: «He tomado veneno». Como puedes imaginar, la corte cayó inmediatamente en desorden. El juez ordenó que se cerraran las cortinas y llevaron rápidamente a Praljak al hospital. Pero no lo logró y fue declarado muerto por insuficiencia cardíaca. No cumpliría el resto de su condena y dejó un legado complicado y muchas preguntas. En primer lugar, ¿cómo consiguió acceso al veneno? Esta es una pregunta que incluso ha desconcertado a los tribunales. Peter Robinson, un abogado con experiencia en casos de crímenes de guerra, le dijo a la BBC que sería muy difícil para cualquier persona introducir veneno a un criminal. Antes de ingresar a la sala del tribunal, dice que todos pasan por 2 controles de seguridad y no se puede llevar una botella de agua y mucho menos veneno. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo Praljak consiguió veneno, solo que lo hizo. También hubo reacciones bastante variadas ante esta muerte. Algunos jueces anteriores del TPII han dicho que su muerte fue una tragedia, porque privó a las víctimas de la guerra de una verdadera justicia. El periodista Amer Obradovich, que fue una de las personas que sufrió en los campos, describió las acciones de Praljak como las de un cobarde. Uy. Pero hay personas en el país natal de Praljak que lo ven como un héroe. En la ciudad natal de Praljak, Herzegovina, se celebraron varias misas vespertinas en su honor, y en la plaza de Mostar, más de 1000 personas salieron a hacer una vigilia a la luz de las velas en su honor. Tal vez el homenaje más grande provino de la entonces presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarović, quien describió a Praljak como un hombre que prefirió dar su vida en lugar de vivir, después de ser condenado por crímenes en los que firmemente creía que no había cometido. Su acto golpeó profundamente el corazón del pueblo croata y dio al Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia con el peso de la duda eterna sobre el cumplimiento de sus tareas. Hasta el día de hoy, hay personas que ven a Praljak como un criminal y otras que piensan que es un héroe. Independientemente de la opinión, pasará a la historia como un hombre que se quitó la vida a la vista de la corte, en lugar de aceptar su condena. Michael Marin. La historia de Michael Marin es realmente extraña de principio a fin y tiene todos los elementos de una película de Hollywood. Desde el principio, Michael Marin parecía tenerlo todo. Tenía un título de la Universidad Brigham Young y un doctorado en leyes de Yale. Después de la escuela, comenzó una carrera en Wall Street y trabajó para algunos de los nombres más importantes, como Lehman Brothers, Merrill Lynch y Salomon Brothers. Trabajar para tales pesos pesados de la industria significaba que Michael estaba ganando mucho dinero, y vaya, sabía cómo gastarlo. No solo tenía varias casas de lujo, sino que también coleccionaba obras de arte de artistas como Picasso. Viajaba por el mundo, y dato curioso, incluso escaló el monte Everest a principios de los años 2000. Tenía esposa y 4 hijos, y parecía estar viviendo el sueño, un sueño muy caro. Los problemas comenzaron cuando Michael empezó a atrasarse en los pagos de su hipoteca por su mansión de $2.55 millones en Phoenix, Arizona. Intentó varias formas de salvar su hogar, incluyendo rifarla a través de una recaudación de fondos benéfica. Nada de esto funcionó y se volvió cada vez más desesperado. Fue esta desesperación la que lo llevó a su verdadero crimen realmente bizarro. Imagínalo. La casa de Michael Marin está en llamas y se está derrumbando rápidamente. En medio del caos, emerge de las llamas. ¿En traje de buzo? Por insólito que parezca, esto realmente sucedió. Cuando las autoridades llegaron al lugar del incendio, encontraron al ex corredor de bolsa de Wall Street, vestido más para un día en el mar que para escapar de un edificio en llamas. Pero había una razón para este atuendo ridículo. ¿Recuerdas cuando dije que Marin estaba luchando por mantenerse al día con los pagos de su hipoteca? Bueno, ese no fue su único problema financiero. Más tarde se reveló que Marin debía 17.900 cuentas en la casa de Phoenix y tenía un pago único pendiente de 2.3 millones. También tenía un pago mensual de hipoteca de $2.500 en otra casa y debía $34.000 en impuestos.
Justo un año antes del incendio, tenía más de $900,000 en su cuenta bancaria, pero esto se había reducido a solo $50. Estaba financieramente en bancarrota y decidió que incendiar la casa de Phoenix sería una salida. En teoría, el plan parece bastante simple. Incendiar la casa, escapar usando equipo de buceo para poder respirar, cobrar el dinero del seguro y estar libre. Estaba equivocado y hubo algunas cosas que arruinaron su plan. Primero, no era increíblemente conveniente que justo tuviera un traje de buzo listo para usar una vez que comenzó el incendio. ¿Quién mantiene un traje de buzo listo en su dormitorio? Y una vez que se investigó el incendio, se descubrió que alguien lo había provocado en 4 lugares diferentes alrededor de la casa y había utilizado guías telefónicas para asegurarse de que se propagara. Ahora, debe tenerse en cuenta que debe pagar una gran cantidad de dinero, pero enfrentar cargos de incendio provocado y fraude de seguros es otra cosa. Para cualquiera que no lo sepa, ambos son delitos graves y el castigo por ellos no es ligero. Cuando comenzaron los procedimientos judiciales de Marón el 21 de mayo de 2012, enfrentó de 7 a 21 años de prisión si lo encontraban culpable. Fue un desastre. Al principio, estaba quebrado y enfrentando la ejecución hipotecaria de su casa. Ahora, enfrentaba años de prisión y aún estaba quebrado. Las paredes se le venían encima y necesitaba actuar rápido. Luego, el 28 de junio de 2012, se declaró culpable de sus cargos a los 53 años. Estaba devastado por el veredicto, y en el video oficial de la corte se puede ver que se pone la mano en la cara. Parece tragar algo y su rostro comienza a ponerse rojo. Poco después, bebe de una botella deportiva y se derrumba. Tiembla mientras los miembros de la corte en pánico tratan de ayudarlo. Pero no pudo salvarse. Tras ser trasladado al hospital, fue declarado muerto. Después de que de hacer todo lo posible por salvar su casa, su vida había llegado a su fin. Naturalmente se investigó cómo y por qué se quitó la vida, y algunas cosas salieron a la luz. En primer lugar, había comprado polvo de cianuro online en 2011, justo antes de que comenzara su juicio. Y los investigadores especulan que hizo cápsulas de cianuro para usarlas si el caso no iba a su favor. Y luego estaba el correo electrónico. Poco después de su muerte, su hijo recibió un correo electrónico preprogramado desde la cuenta de su padre. El correo electrónico tenía instrucciones sobre qué hacer si era declarado culpable, donde su testamento, así como la forma de encontrar su coche. La historia era trágica. Michael Mirano había ascendido a la cima de su campo y estaba viviendo la vida de un millonario excéntrico, con sus lujosas casas, viajes al extranjero y aventuras en busca de emociones. Una vez que sus problemas financieros lo alcanzaron un extraño plan para salvar las apariencias, pero acabó metiéndose en líos con la ley. Y cuando cayó el martillo de la justicia, optó por poner fin a su vida en los tribunales. Algunos ven a Mirano como un hombre codicioso que vivía por encima de sus posibilidades y se dedicó al crimen, mientras que otros son un poco más comprensivos con su situación. Su historia sigue atrayendo internacional, incluso más de una década después de su muerte. Nadie quiere encontrarse ante un tribunal con la posibilidad de ir a la cárcel o algo peor. Pero las personas de nuestra lista consiguieron escapar a sus condenas, más o menos. Algunos fueron condenados por sus propias manos, otros no tanto. Ya fuera la madre de una víctima en busca de venganza, suicidándose o alguien que había llegado al final de su camino, todas las personas de nuestra lista murieron en los tribunales. Nuestra lista murieron en la sala del tribunal. ¿Quieres ver más locuras ocurridas en los tribunales? Haz clic en la tarjeta de tu pantalla y ponte a ver.